banco, entonces son varias preguntas. Sí, son más o menos buena cantidad de preguntas. Claro que en algunos casos se puede repetir, ¿no? Lo que sí, vamos a ver ya al final, como para ver una que otra y nos vayamos dando cuenta. Ya, chicos, lo que yo les puedo sí pedir, sí, chicos, porque me está pasando con otro curso que ustedes saben que estoy llevando, y es justo eh, que se me están confiando los chicos, ¿sí? Se me están confiando mucho, no ustedes no, definitivamente, pero y pareciera que llegan al examen, ¿no? Y como antes, chicos, lo dábamos con libro cerrado, ¿no es cierto? Bueno, por ahí una que otra ayudita, ¿no es cierto? Que aparecía por ahí, que la detectábamos, ¿no? Pero que en realidad no se podía, ¿no? En las ayuditas aparecer, en cambio ahora están dándolo con libro abierto. ¿Ya, chicos? Entonces eso considérenlo un poco, ya que eso quiere decir que la preparación para mi examen tiene que ser de otra manera, ¿no? Si sigo haciendo lo mismo, voy a obtener los mismos resultados, ¿no? Claro que de pronto, en el caso de ustedes, sí, si hablamos, son vidas las que ustedes están y van a tener en vuestras manos. Entonces, la preparación tiene que llegar no solo acá. Hay una película muy bonita, ¿no? Y le decía lo siguiente a uno de era un entrenador con su pupilo, y le decía, tú buscas estar acá, ¿no? Me acuerdo. Y yo sabes dónde te quiero ver, acá. Entonces, esa es un poquito la fisiología de los japoneses, ¿no? Los japoneses cuando vieron que con tremendo, imagínense con la bomba y todo lo demás, y la guerra mundial, ¿no? El ataque fue mortífero, ¿no? Pero ellos colocaron a lo que otros hacían en ese nivel, ¿sí? Aunque sea el 100%. Para ellos era el 110, 120, 130%. O sea, en un nivel superior, ¿no? Y si hablamos de la preparación y la formación de ustedes, chicos, tiene que ir a ese nivel. ¿Por qué digo en especial ustedes? Yo creo que en todos, ¿ah? No solo en ustedes, yo creo que en todos los profesionales en general. Porque si no construyen una buena casa, se cae. Si no construyen un buen puente, dicen que es casualidad, ¿no? Que se cayó el puente, ¿no? Y pudieron morir muchísimas personas, ¿no? Entonces, todos los profesionales, ¿no es cierto?, debemos estar bien preparados. Y lo que yo les decía a mis chicos, si les dije bien claro, les dije, mire, a ver, si ustedes están pensando acá, vayan un poquito más allá, ¿sí? Vayan un poco más allá. Y háganlo no por la nota, porque si lo ven en la nota, en función a la nota, cuando ustedes tengan baja nota y que no sea bajo la expectativa que la tienen, van a entrar en frustración, chicos. Y se van a sentir muy mal. Con lo cual no creo en ustedes, no lo pienso. O sea, personalmente no creo yo. Yo los he visto el semestre pasado, con todas las dificultades, ¿sí? Pero yo sí estoy segura que pueden dar mucho más, ¿no? Y yo sí les pido eso, ¿sí? Porque esa es parte también de mí, no crean. Cuando hablábamos del temario, cuando hablábamos de todo, es un desafío, es un nuevo reconocimiento, es un nuevo ingreso, ¿no? Aun cuando el tema sea antiguo, cuando ya lo entendemos un poco mejor y todo lo demás, pues yo les pido eso. Ya, chicos, entonces ya saben, si lo hago en función a la nota, voy a entrar a ese ritmo. Y ese ritmo es bien feito, ¿no? Como yo les dije a mis jóvenes, les dije, entrar a ese no me suma mucho en lo que yo pretendo ser, ¿no es cierto? Más que el hecho de hacer, ser, ¿no? Entonces, vayan por ustedes, por sus sueños, o sea, así como los que tuvieron, ¿no es cierto?, ese sueño, y hay muestras ahora, ¿no? Muestras de aquellos que consiguieron, frente a la pandemia, conseguir muchas cosas, ¿no?
Entonces, vayan hacia adelante, chicos. Que esta primera etapa sea eso. Nada más una primera etapa. Que no los encuentre desprotegidos, sino más bien bien encontrados con lo que quieren, ¿no es cierto? Y yo sé que lo pueden hacer, ¿ya? Por eso es cierto, Fiorella, más linda, nos escribió, le escribió al doctor. Ustedes saben que el doctor Aldo es el coordinador, yo la verdad que lo ando apoyando, ¿sí? Por la actividad que llevan los doctores Barrio Nuevo y el doctor Aldo. Entonces, y la doctora Karin, porque ella también está en unos procesos de investigación también. Entonces voy apoyando, ¿no? Y, y de verdad esto es cierto, o sea, de pronto vamos a entrar en un ritmo de un poquito tal igual como el entrenamiento, de irles tomando pasitos, ¿no? Cosa que ustedes van ingresando, ¿no? Y cuando llega el examen ya como que un poco más frescos entran al examen. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a ver en esa segunda fase que va a pasar volando, ¿sí? Va a pasar volando, chicos, va a pasar volando. Entonces, pero ustedes van a estar tan conscientes como ahorita lo están conectados, ¿ya? Y vamos a hablar de uno de los temas, voy a entrar ya de frente porque seguro Fío me dirá, ya doctora, vamos. Sí, vamos a un tema muy simpático, porque una vez que yo termino este tema, entran antimicrobianos, ¿no? Después de los antimicrobianos, los antivirales y finalmente los antitumorales, anticarcinogénicos, claro, para la quimioterapia del cáncer, ¿no? Entonces, todo eso vamos a verlo ahora. Entonces, conmigo prácticamente terminan como que los temas duros para entrar también a la práctica y de ahí vamos avanzando. ¿Ya, chicos? Entonces, este tema en especial a mí me trae dos grandes recuerdos y varias lecciones, ¿no? Hablar de casos clínicos, justo decía, ¿dónde encuentro un caso clínico como para ser ilustrativo en ustedes? La verdad que lo he vivido con dos, una con una amiga y también otra con una persona muy especial, ¿no? Que es casi como mi hermana, ¿no? La primera, les cuento, eso fue hace unos, ¿cuántos serán? Su hijito tiene ya 8 añitos, tendrá hace 9 años, les cuento, antes de que se casara con mi otro amigo. Ella trabajaba en Chivay, ¿no? Con el que ahora es su esposo. Y su esposo se sorprendía porque tenía una pequeña molestia acá, ¿no? O sea, le molestaba mucho, ¿no? Esta zona de la garganta le molestaba demasiado. Y la verdad que le parecía raro porque él me dice, oye, María Elena, si no puedes creer, pero ella en Chivay, donde hace frío, anda como calurosa y súper así, súper hiperactiva, así, anda buscando todo. Entonces me dice, qué rara, de verdad, porque mira, nosotros estamos que nos congelamos, ella no. Entonces sí, le digo, así es, bueno. Pero lo que sí se ha dado cuenta es que como que le molesta acá en la garganta y parece como que se le han inflamado las amígdalas, me dice así. Entonces le digo, le han inflamado. Y ha ido al centro de salud, le digo, de allá de Chivay, me dice, sí ha ido al centro de salud de Chivay. ¿Y qué le han dicho? Pues le digo, bueno, le han revisado, le han visto la garganta y han dicho de que está inflamada. Claro que como anda casi, ¿no es cierto? Le digo, sin abrigo. Entonces, imagínate, le digo, seguro que se ha enfermado. Entonces él me dice, pues sí, creo que sí, ¿no? Pero ¿sabes qué raro? Porque le dieron antibióticos antiinflamatorios y nada, y sigue con la misma molestia y sobre todo en el momento de pasar, ¿no es cierto? Tiene dificultad. Al momento de pasar tiene hay una cierta molestia. Y su corazón palpita a 100, me dice, no, palpita a 100, Marilena, es raro, ¿no? Yo sé que me quiere mucho, así me dice, más lindo, me dice, yo me sé que me quiere mucho y que de pronto al verme pues suspira y su corazón late tal igual. Entonces, pero ni tanto, me dice, algo está pasando. Entonces, cuando bajaron en una de sus venidas acá a Arequipa, lo hice ver con un médico hematólogo gracioso. Ese es de aquella persona que ya imagino ustedes que conocen a los doctores, ¿no?
Se le digo, ¿sabes qué tal persona? Por favor, vémela a mi amiga. Esa época trabajaba en el seguro. Te pido, por favor, hay algo que, entonces, algo no me cuadraba, pero dije, bueno, el doctor tiene que dar el diagnóstico, ¿no? Yo simplemente sospecho que algo no anda bien, porque terapéuticamente no está funcionando, ¿no? Entonces, la historia sigue en que ella va donde mi amigo, ¿no? Él es hematólogo, ¿no? Le comienza a revisar y me le dice, a ver, ¿dónde tienes la molestia? Porque más linda es ella para tapar el crecimiento de lo que estaba ocurriendo acá, en esta zona, se colocaba una chalina y le digo, oye, está haciendo un poquito de calor, que es con la chalina, ¿no? Estaba, claro, con su polito, pero con la chalina. Entonces digo, qué raro. Entonces, y era porque vio que había crecido. Qué raro. Entonces, el doctor, bueno, mi amigo, cuando la ve, le dice, algo está pasando, le dice. Sácate, le dio una orden de clínicos, ¿no es cierto?, de análisis clínicos, y le dice, sácate estas muestras. Entonces le digo, está sospechando de algo, le digo, bueno, ya, es el doctor, él sabe. Entonces, se saca las muestras y le dice, lo ve de inmediato y le dice, ¿sabes qué? Sácate por endocrino. Diagnóstico, ya se imaginan ustedes, ya, ¿para qué? Ustedes que son médicos, ya han hecho esta parte de la fisiopatología, o sea que ya, ustedes me dicen, ya, pues doctora, pero es obvio, ¿no? Pero para nosotros, los ciudadanos, ¿no es cierto?, que vivimos a la par, no es tanto, ¿ah? No es tanto. Y como ven, en Chivay no la vieron, no le detectaron, chicos. Y yo tengo otro caso muy similar, ¿ah? Y eso era acá en Arequipa, y no le detectaron el hipertiroidismo. Miren, ¿ah? El hipertiroidismo. Ya después es una historia que ahora la vamos a ver desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Y finalmente la última historia, ¿no? Que es el contrario. Yo la verdad que no pensé, ¿ah? Pero ya me ha pasado con dos, una amiga y como con Celia, que es casi mi hermana, entonces la veía muy quieta. O sea, de lo que naturalmente es, yo entiendo que ya estamos con la edad, la pandemia nos ha tocado, ¿no? Entonces, de pronto por eso nuestras respuestas son más lentas, ¿no? Más lentas. Nos dormimos, ella se quedaba dormida y decía, qué raro, sé que está quedando dormida, debe ser ya pues los años, está cansada, ¿no? Yo decía, al inicio estaba, yo decía, está cansada, pero digo que hay algo raro, ¿no? Bueno, sí, porque se quedaba dormidita, en el hablar más lento, sí le molestaba un poco al pasar, sí le molestaba un poco al pasar, pero dada que no había consultas en el Seguro Social, ya se imaginan ustedes, pues. Entonces, lo bueno es que alguien fue muy audaz, ¿no? Porque le dijo, ¿sabe qué, doctor? Me estoy quedando muy dormida. También el corazón, algo me pasa, se me está cayendo mucho el cabello, estoy con estreñimiento, como que las pilas se me bajan muy rápido, ¿no? O sea, y miren en el lenguaje muy, muy coloquial, ¿no? Se le digo, dile más de lo que le está pasando, ¿no? Al médico así le decía. Entonces, muy cauto el doctor en este caso, chicos. Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar una orden de exámenes, ¿sí? Le manda la orden de exámenes, tómatelos en tal lugar y luego me sacas consulta para ver los resultados. No te puedo examinar, que sería lo ideal, ya que estamos en plena pandemia. Y ni modo, vamos a tener que ver, viendo los síntomas y viendo los exámenes de laboratorio, ya iba a definir el doctor. Entonces, hecho, chicos, hecho. Casi, yo digo, ¿por qué no la acerté antes, no? Ustedes me dirán, pero doctora, ¿por qué no la acertó antes? Claro, uno podría, ¿no? Y de alguna manera, por el conocimiento de la farmacología que me lleva a la fisiopatología y luego a la fisiología, entender lo que estaba pasándole. Y es lo contrario a lo que le pasó a mi amiga. Porque lo más gracioso que sí demostró ella era que, es verdad, se sentía frío, pero en ella era mucho más frío. Dije, ya pues, el contrario. Y así fue. Les ven los exámenes y salen las hormonas tiroideas por debajo de los valores normales. Conclusión, hipotiroidismo. Pero
pero el origen, ¿no es cierto? El origen de ese tanto hiper hipo, está en estudio. ¿Ya, chicos? Entonces, ya entré con estos dos casitos, justo estaba buscando, pues ya se imaginan, buscando información de casos clínicos, así como para que lo vean, pero en la vida diaria pasa, chicos. Pasa, y la frecuencia en mujeres es mucho mayor que en el de los varones. Y como yo digo, la tiroides es justo nuestras baterías, ¿no? Digo, en realidad gracias a ellas se dan los niveles energéticos que necesitamos. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a entrar a este tema. ¿Ya? Está muy bonito, espero que les guste, chicos. Voy a iniciar la presentación ahora sí. Ya dejo de hablar, no, mentira. Voy a seguir hablando, pero con las diapositivas, ¿sí? Muy bien, les imaginan ya, si yo les muestro qué estaba haciendo, estaba justo buscando información. Es que yo quiero entregarles algo que les sirva, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, comenzamos. Entonces vamos a hablar, chicos, del hipotiroidismo y vamos a hablar del hipertiroidismo. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación y saben que los medicamentos que se utilizan tanto para una como para la otra van a tener los efectos, ¿no es cierto?, sobre lo que naturalmente la tiroides produce. En algunos los van a exacerbar y en otros los van a disminuir. Entonces, porque a uno está como que anuladito y necesita activarse y el otro está en completo auge, ¿no es cierto? Y más bien debe ser controlado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con las generalidades. En realidad, la glándula, ¿no es cierto?, y la tiroides secreta 3 hormonas principales, ¿ya? Las 3 hormonas principales que tenemos, una es la tiroxina, la triiodotironina y la calcitonina. Esta la vamos a ver en práctica cuando hablemos de drogas que afectan la calcificación, ¿ya? Y vamos a ver cómo el organismo equilibra esto. Entonces, pero definitivamente si vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de estas dos hermosas, ¿no es cierto? La T4 y la T3. Y eso tienen una función muy importante en el desarrollo y en el crecimiento. Y también en el metabolismo energético. Y uno diría, y sobre todo, doctora, claro, pero tiene mucho que ver. Entonces, cuando las pilas se nos bajan, ya saben que a veces las recargables tengo que llevarlas a un lugarcito para recargarlas. Entonces, de allí yo las recargo, las coloco y vuelve, ¿no? Entonces, tal igual como Rayovac. Entonces, en este caso, lo mismo, ¿sí? Entonces, sí, porque ese metabolismo energético, y ya hay veces yo entiendo, cuando está en una hipofunción, baja. Y cuando está en una hiperfunción, exagera, ¿no? Entonces, de la cual les vamos a hablar. Entonces, la unidad funcional de la tiroides es el folículo. Y de todas maneras, algunas partecitas las vamos a remarcar, pero yo las voy a ir o así, ¿no? ¿Sí? Así como cuando hablamos del riñón y la nefrona, o si no, del hepatocito y el hígado, ¿ya? Entonces, son como las unidades funcionales, ¿no? Siempre hablamos de este trío, ¿no? A nivel endocrinológico, hipotálamo, hipófisis y tiroides, ¿no? Claro que en otros, como las hormonas sexuales femeninas y masculinas, que vamos a verlos en práctica, claro, es otra secuencia, pero ahí hablamos hipotálamo, hipófisis y tiroides, en este caso, ¿no? Una liberará la hormona liberadora de tirotrofina, que estimulará de la adenohipófisis la liberación de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Para finalmente liberar estas dos grandes
hormonitas, que es la T3 y la T4. Y van a ver que el mecanismo por el cual tienen este efecto, al ser hormonal, chicos, y al tener un efecto más a nivel de núcleo, su efecto es tardío, no es tan rápido. No es como cuando hablamos de los neurotransmisores y sobre todo cuando hablamos de la acetilcolina sobre el receptor nicotínico, ¿no? Casi el efecto es inmediato, a diferencia de su acción sobre los muscarínicos, que tiene que llamar a los segundos mensajeros y estos segundos mensajeros generar, ¿no es cierto?, el efecto final. En este caso estamos hablando de alguien, ¿sí?, que va a actuar a nivel nuclear, como todas las hormonas. Igual es la insulina, igual hacen las hormonas sexuales y femeninas y masculinas, ¿no es cierto? Todas las hormonas tienen, por eso tienen su inicio es lento, pero es alargadísimo, ¿ya? Eso para tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a ver los efectos, ¿sí? Dentro del metabolismo, que ustedes, yo sé que lo saben muy bien, solo simplemente lo voy a repasar, como para que se den cuenta en un caso de una hipofunción que necesitamos activar y en una hiper que necesitamos anular, ¿no? Con relación al metabolismo, que lo ven para este lado, inducen un aumento generalizado del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Además, aumentan el consumo de oxígeno, claro, un oxígeno, que van a ver al final que tiene mucho que ver con el ciclo de Krebs y el ATP, pero como que esto todavía resulta ser un poco temporal, ¿ya? Porque gran parte se va a traducir en calor, ¿ya? Y la administración de la hormona tiroidea, como lo sentía mi querida y adorada amiga, que no le voy a decir su nombre, era el incremento de la frecuencia, ¿no es cierto? Esas palpitaciones por las cuales sentía cuando veía a su enamorado, que en realidad no era eso, ¿sí? Y al generarse esto, incrementaba el gasto cardíaco, ¿no? Que en otra personita vamos a ver compensatoriamente también, ¿no? Y sobre el crecimiento y el desarrollo, ¿tiene una acción directa sobre las células? Sí. Indirectamente en la síntesis de hormona de crecimiento, muy importante, claro. Por eso en las épocas pasadas, ¿sí, chicos? Cuando la sal no tenía yodo, por eso se le incorporó, ¿no? La sal yodada, ¿no? Sí, se le incorporó. Nada más que hay unas ciertas aclaraciones por ahí, ¿no? Que vamos a ir viendo. Entonces, sí, porque influye en la síntesis, sobre todo de la hormona de crecimiento, ¿no? Y por eso se quedan un chiquititos, ¿no? Así como. Entonces, y hay algunos términos que ustedes mejor hasta que yo lo conocen, ¿no? La respuesta normal a la hormona tiroidea y la calcitonina, que tiene algo que ver, y el crecimiento y maduración normal del sistema nervioso central. Por eso es muy, muy importante. Al igual que ahora se está hablando de la anemia, ¿no es cierto? Ustedes han visto de que hasta se han producido alimentos que tengan productos de nosotros, ¿no es cierto? Y que mejoren el grado de anemia, ya que tienen mucho que ver con el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de la actualidad del hipotiroidismo, hablamos que el 60% de las personas, ¿sí? 60% de las personas que viven con un trastorno de la glándula tiroidea no reciben el tratamiento oportuno. Y yo lo sé, yo lo he visto, chicos, lo he vivido. No solo en personas que no conocían, ¿ah? Yo tengo una amiga que ella es ya general, no, mayor comandante, y ella estaba haciendo su residentado, es farmacéutica, en el hospital de la policía, en farmacia clínica, y de pronto el único síntoma que sí le parecía extraño era de que después del mediodía se quedaba dormida. Y uno probablemente lo relacionaría, ¿no es cierto?, a la marea alcalina, ¿no es cierto?, después del alimento, viene el descanso, ¿no es cierto?, pero no era demasiado exagerado hasta cuando se dosó, ¿no es cierto?, las hormonas tiroideas y justo, para que vean, estaba con hipotiroidismo.
Los síntomas, como ven, se dan cuenta, son imperceptibles. O sea, y generalmente son atribuidos a otros factores, en especial este. Si se dan cuenta, era el que yo le decía un poco a mi hermana, le decía, bueno, es porque ya estamos pues, con los añitos, ¿no? Y en realidad ni tanto era por los añitos, chicos. Entonces ya estoy así atenta por si acaso, ¿no? Por lo tanto, debe de ser diagnosticado, ¿sí? Para evitar los problemas de salud a largo plazo, ¿no? Como son a nivel metabólico, a nivel del músculo, porque hay dolor muscular, y es lo que ella siente, por ejemplo, cuando estaba desregulada la tiroides, por eso es que ahora estoy atenta, ¿no? Para ver, para escucharla también, y si me dice, me duelen los músculos o me dolían los músculos, ¿no? Además, el problema de la fertilidad o del embarazo, por eso es que te hacen un previo, ¿no? Y las enfermedades cardíacas que son motivadas por todo eso. ¿Qué más? Ya sabemos que quienes estamos por ahí somos las mujeres, ¿no es cierto? Y los adultos mayores de 60 años. Si bien puede presentarse en cualquier edad, hasta incluso en los bebés. Sí, yo he visto en los bebitos, ¿no? Existen múltiples opciones seguras y eficaces para controlar ahora sí esta enfermedad, nada más que es crónico para toda la vida, ¿no? A menos que exista un pequeño trasplante y ya está, ¿no? Y sabemos que el 100% del hipotiroidismo es tratable, ¿no? Con medicamentos capaces de reemplazar, claro, si te falta. Por eso uno de los atributos que tiene el medicamento no solo es el curar, prevenir, ¿cómo se llama? Quitarte los síntomas, ¿sí? Sintomatológico, sino es suplir funciones. Una de ellas es esta, ¿no? Y lo otro es nivelar los procesos metabólicos del organismo. O sea, colocarte la pila y al fin que funcione como corresponde. Y tú te sientas bien mejorando la calidad de vida de la persona, ¿no? Muy bien, entonces si hablamos del hipo, ahora hablemos del hiper. Y el hiper, vamos a mi otra amiga, ¿no? En el hipertiroidismo, ¿no? Es también una enfermedad común. Sí lo es, chicos, sí lo es. Muchas veces se presentan temblores en la mano, hay excesiva sudoración, como pasaba, ¿no? Estaban en Chivay con tremendo frío, estaba sudando. Si no lo quería ver a su enamorado, entonces por lo cual él me consultó, ¿no? Ya que se iban a casar, imagínense, prácticamente estaba en pleno ya divorcio sin casarse. Y la pérdida de peso, esta parte está interesante, ¿no, chicas? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que es una parte muy interesante porque hay pérdida de peso, ¿no? Es muchas veces sin causa aparente. Uno dice, ¡ay, qué bien fitness! Tal igual. Pero no hacía ni tanto ejercicio, pero sí bajó de peso. ¿Qué complicaciones puede traer? La primera es la insuficiencia cardíaca. Sí, o sea, su corazón era el extremo, chicos. Lo que más le preocupaba a su enamorado era esto. Porque le decía y en la noche, ya se imaginan, ellos querían descansar y ella no, porque estaba uy, con la, así, tal igual, con los ojos abiertos, como lo van a ver, claro que no tenía la enfermedad de Graves, pero ella sentía eso, ¿no? Las arritmias, sí, el corazón 1000 por hora, la descalcificación, que ya no lo percibía, sí, porque eso no lo vamos a percibir propiamente, pero si se caía ya sabíamos cuál podría ser la consecuencia, porque era joven, chicos, esa época tendría sus 20, bueno, ya no me diga, 25 años, está perfecto, ¿no? Y mujeres sin fertilidad o abortos repetitivos, ¿no? Y una de las preguntas que ella me hacía después ya del tratamiento era si se podía embarazar. ¿Saben cuántos hijos tiene? Tiene tres pequeños, ¿no? Tres pequeños. Ya me decía, ¿me podré embarazar con todo? Sí, claro que sí. Hay una enfermedad autoinmune llamada Graves-Basedon, ¿no es cierto? Y en ella puede presentarte tanto inflamación de la tiroides, que son las características de la enfermedad de Graves. Hay un consumo, ¿no es cierto?, de hormonas tiroideas en exceso o también por el aparecimiento de ciertos adenomas o nódulos tiroideos, ¿ya? Que eso lo vamos a ver muy bien cuando lo toquemos el tema del hipertiroidismo, con mayor detalle, cuando veamos la farmacología de los hipertiroideos.
Algunos casos sí son de origen autoinmune y son crónicos. Y generalmente, aunque mi amiga no tenía más de 30 años, pero igual le dio, po. Si no reciben tratamiento, ya saben, el problema, chicos, al no recibir tratamiento es la disminución de la calidad de vida de las personas. O sea, lo que ustedes van a hacer, chicos, en dónde van a impactar, y ténganlo claro, ¿ah? Es en la calidad de vida de sus pacientes. ¿Cómo los van a recordar? Como aquel médico que los acompañó y que los escuchó, como aquel que acertadamente, aunque no quisieran, porque muchos somos renuentes, ¿no es cierto?, a ir al médico, fue tan asertivo, tan empático, que evitó estas complicaciones y mejoró mi calidad de vida. La causa autoinmune puede prevenirse, pero no puede, mejor dicho, no puede prevenirse, pero sí predecirse, ¿sí? Bajo ciertos factores de riesgo, como antecedentes familiares, claro, en el interrogatorio que ustedes hacen muy bien a nivel de la historia clínica, por el aparecimiento de nódulos tiroideos, ¿sí? O también, chicos, sí, el consumo de algunos fármacos. Ya los van a ver qué fármacos son, ¿no? Y de los cuales tenemos que estar ojito, ojito, para evitar estos problemas. Muy bien, acá yo quería que vean, pero no sé, saber qué horas son. Creo que sí, vamos a ver. Es un videíto, sí, por eso lo he compartido. Me avisan si se escucha. Ustedes lo tienen, les voy a pasar de todas maneras el link, ¿no es cierto? Van a recordar, por favor, eso es un recordar de lo que ya han aprendido. Aunque creo que debiera pasarlo, ¿no? Pero preferiría como una pequeña introducción, ¿ya? Entonces, vamos a ver, me avisan si se escucha el audio, ¿sí? Ojalá que me ayude el internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Doctor Six. En este video vamos a hablar acerca de la síntesis de Sí se escucha, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. unas Gracias. tiroideas. En este esquema podemos observar parte del folículo tiroideo. Aquí vemos una célula folicular. Hacia adentro vamos a encontrar al espacio llamado coloide y hacia afuera encontramos a un vaso sanguíneo. El primer paso para la síntesis de estas hormonas es la captación de yoduro. ¿Y cómo se va a captar? A través de un simportador de yoduro y de sodio. Lo que va a hacer es transportar un yoduro junto con un sodio. Entonces los dos van a entrar a la célula folicular. Esto va a ser estimulado por una hormona llamada TSH, que significa hormona estimulante de la tiroides, que recordemos es producida en la adenohipófisis. En el segundo paso tenemos el transporte del yodo hacia el coloide. Para que este yoduro pueda pasar hacia el coloide, necesitamos de una molécula de contratransporte de cloruro yoduro, llamada pendrina. Esta molécula lo que hace es intercambia un yodo, va a salir, y a cambio de eso un cloro ingresa. Ahora, aquí en este momento tenemos el yoduro en el coloide. Lo dejamos acá. Al mismo tiempo, en las células foliculares va a empezar la producción de tiroglobulina. Esta tiroglobulina es una molécula que se va a producir en el retículo endoplasmático, se va a ensamblar después en el aparato de Golgi y aquí tenemos a la tiroglobulina. Esta proteína está formada por más o menos 70 moléculas del aminoácido tirosina. Entonces aquí vamos a representar la tirosina. Esta tiroglobulina va a ser expulsada a través de exocitosis al coloide. Ahora, en el siguiente paso tenemos oxidación del yoduro. ¿Para qué? Este yoduro tiene que unirse con la tirosina, pero así en forma de yoduro no se puede unir, para eso tiene que oxidarse. Para que se pueda oxidar utilizamos la peroxidasa, que funciona con el peróxido de hidrógeno y lo que va a hacer es, este peróxido es captar los electrones que se van a liberar en esta oxidación y la peroxidasa va a hacer que este yoduro se convierta en yodo molecular. Este ya se puede unir con la tirosina. En el quinto paso tenemos la yodación de la tirosina para formar la T1 y la T2, que significa monoyodotironina y diyodotironina. En el siguiente paso
se van a acoplar esta T1 y T2 para formar la T3 y la T4. Significa triyodotironina y tetrayodotironina, que son las hormonas tiroideas. En el siguiente paso, se van a almacenar estas hormonas que se acaban de formar, o sea, la T1, T2, T3 y T4, y se van a almacenar unidas a la tiroglobulina. Esta agrupación en algún momento va a ser expulsada a través de pinocitosis. En unas vesículas van a ser expulsadas aquí a la célula folicular. Una vez que están acá, las enzimas lisosómicas, como las proteasas, van a descomponerlas y las vamos a obtener ya separadas T1, T2, T3 y T4. La T1 y la T2 se van a desyodar, o sea, se les va a quitar el yodo y vamos a reciclar ese yodo. La enzima encargada de esto es la desyodasa. Y el yodo que obtenemos acá lo vamos a reutilizar por acá. Por otro lado, la T3 y la T4, como son liposolubles, pueden atravesar la membrana plasmática de las células foliculares y se van a dirigir hacia la sangre. Entonces la tenemos acá, a la T3 y a la T4. Y el 99% de estas hormonas es transportada a través de proteínas plasmáticas. La más importante es la globulina fijadora de tirosina. Y con ella va a ser transportada por la sangre para poder realizar sus funciones. Bueno, este fue el resumen de la síntesis de hormonas tiroideas. La síntesis de hormonas tiroideas. Ahora sí, me escuchan, ¿no es cierto? Es que estaban pasando un señor que vendía comprador, algo así. Sí, sí me escuchan, ¿no, chicos? ¿Sí? No. Sí, doctora. Ya. Gracias. Gracias, chicos. Entonces, miren, en una hipofunción, lo que yo necesito, ¿sí? O es exógenamente conseguir las hormonas, ¿sí? Y de entregarlas tal iguales, o sería a través de una manera de estimular todo este proceso de síntesis de la hormona tiroidea, porque está en una hipofunción. Que ese sería en el caso, por eso es que es el reemplazo, es el sustituto de la hormona tiroidea, que naturalmente la glándula de la tiroides, sea porque se ocasionó su hipofunción, que ahora vamos a ver las causas, o bien por otros motivos, no produce lo que realmente necesita su organismo. Entonces, para eso exógenamente sustituimos con una sustancia exógena, ¿no? Eso en el caso de una hipofunción, pero en el caso de una hiperfunción, acá decimos algunas cosas, ¿no? Ya comenzamos a entender muchísimo mejor. Hay acá enzimas que son claves, ¿no? Acá hay enzimas que son claves. Una de las enzimas que son claves para que el yoduro se transforme en yodo es la peroxidasa. Si ese yoduro no se transforma en yodo, no va a haber la unión con la tirosina de la tiroglobulina. Entonces, no va a haber al final la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, esa hiperfunción que está exagerada por X motivos, yo puedo bloquearla utilizando algunos productos farmacéuticos que inhiban a esta enzima, que de pronto es uno de los pasos muy importantes para la síntesis de la hormona tiroidea. Otra manera también, de pronto ustedes me dirían, claro, doctora, pero otra manera también, claro, que existe y que de pronto lo diría es como una más, ¿no es cierto? Una más de esto es justo utilizar el bloqueo de las proteasas. O sea, no solo ya de las peroxidasas, sino de las proteasas, porque si las proteasas no permiten ese desdoblamiento y la liberación de la T1, T2, T3 y T4, no saldrían a la circulación sanguínea. Entonces, de pronto es un plus adicional a la inhibición de la peroxidasa. Pero van a ver ustedes que al final la hormona tiroidea tiene una retroalimentación negativa, ¿no es cierto?
Y esa retroalimentación negativa también va a permitir disminuir, ¿no es cierto?, los niveles de exagerados de las hormonas tiroideas. Si se dan cuenta, chicos, farmacológicamente es más sencillo de entenderlo, ¿no? Porque yo digo, si es hipotiroideo, tengo que suplirla, y si es hipertiroideo, tengo que bloquear la síntesis de la hormona tiroidea. Antes de, y eso es cierto, chicos, uno podría decirme de pronto, pero doctora, ¿también yo puedo bloquear los receptores de la hormona tiroidea? Sí, podría ser. Claro, porque son receptores nucleares, ¿no? Entonces, de pronto, podría ser una alternativa. No te digo de que no. Sí podría ser una alternativa. Pero de pronto, farmacológicamente, dada la complejidad de llegar, imagínense, estamos llegando hasta el núcleo. O sea, los efectos adversos, chicos, cuando nosotros vamos y atacamos el núcleo, el receptor a ese nivel, los efectos son mayores, ¿no? Entonces, por eso, de pronto, en este caso en especial, ¿sí?, van a ver que los efectos están más relacionados a su síntesis propiamente y a la sustitución, ¿ya? Y si se dan cuenta, eso es todo lo de la clase, claro, pero vamos a ver algunas peculiaridades, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces sigamos. Déjenme. Fue el resumen de la síntesis de hormonas tiroideas. Chicos. Ay, entonces, es ser un poco lo mismo, ¿sí? Si se dan cuenta acá en este lado, hay sustancias que inhiben, ¿no? Inhiben ese simporte, es ese transportador, ¿no? Al inhibirlo al transportador, como es el tiosinato y perclorato, inhibimos el transporte del yoduro hacia el plasma, desde el plasma hacia la célula folicular. Y si no ingresa definitivamente en la célula folicular, no pasa lo siguiente, ¿no? No ocurre lo que a mí me encantaría que pase, ¿no? A nivel de la síntesis de la hormona tiroidea. Algunos autores, ¿no?, si ustedes revisan muy bien esto en especial, ¿no es cierto?, hablan de hasta 3 a 5 procesos, ¿no?, dependiendo de la bibliografía que utilizamos, ¿no? Uno es la captación de yoduro como primer paso importante, si es la captación de yoduro. Si no hay la captación de yoduro, bueno, definitivamente la síntesis de las hormonas tiroideas baja o no hay producción de hormonas tiroideas. El otro paso importante es la yodación y el acoplamiento, ¿sí?, para formar la diyodotironina o monoyodotironina y después, finalmente, la triyodotironina y la tetrayodotironina, ¿sí?, la T3 y la T4. Y el tercer proceso, que también es importante, es la endocitosis y la secreción final de las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, hay autores, otros de pronto ya hablan del momento de la liberación, pero ya lo subdivide, ¿no? Eso depende mucho de la bibliografía que estemos utilizando. Entonces, ya sabemos que existe una primera etapa, el yoduro de la sangre que vino de los alimentos, ¿no es cierto? Se capta en la tiroides y es concentrada hasta 50 veces más que en la sangre. Por lo tanto, es una bomba de yoduro. Es un transporte activo. Pregunta de examen. No es un transporte simple o una difusión facilitada. No, es un transporte activo. La hormona, la TSH, ¿sí?, estimula a la bomba de yoduro. O sea, es positivo, claro, porque la estimula. Y los tiosinatos y los percloratos la inhiben, tal igual. Ese es en el primer caso hablando del yoduro. Pero cuando hablamos en la etapa 2, el yoduro de la tiroides tiene que convertirse a yodo libre. Y para eso existe esta gran hormona, la peroxidasa. Esa peroxidasa va a permitir esa transformación de yoduro a yodo libre. Y finalmente unirse a la tirosina. Y en el coloide, ¿no es cierto?, hablamos de una proteína que es la tiroglobulina, que ya sabemos dónde se almacenaba y después al final dónde terminaba. Cuenta con unas colitas, ya, que son las llamadas tirosina.
Y esta tirosina es la que se va a unir finalmente a yodo libre. Las posiciones en las cuales comúnmente se acepta es la posición 3 y 5, importante tanto para la monoyodotirosina y la diyodotirosina. En la tercera etapa, el acoplamiento es de las tirosinas yodadas. Y se forma la T3 y la T4, esas dos hormonas importantísimas, ¿no? La enzima que cataliza es también la peroxidasa y liberan a las hormonas tiroideas. Se corta el enlace de la tiroide, la tiroglobulina, y esto es producto gracias a las proteasas de la tiroide, ¿no? Entonces son liberadas a la circulación y después con la tiroglobulina, ¿no? Van a ser distribuidas por todo, chicos, el organismo, ¿no? La TSH en realidad estimula las 4 etapas, ¿no? Por eso la hormona estimulante de la tiroides. Y las 4 etapas tienen bloqueadores selectivos, como es el caso de la etapa 1, que son los percloratos y los tiocianatos, en la etapa 2 y 3, que son las tiourias, de las cuales vamos a hablar al final, y hay alguien interesante acá, que es el mismo yodo. El yodo también puede bloquear a las proteasas. Si son bloqueadas las proteasas, no se liberan de la tiroglobulina la mono, di, tri y tetra y se quedan ahí. Entonces, y ese es un mecanismo muchas veces de diagnóstico y de tratamiento previo a un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Muy bien, entonces, a nivel periférico y en la sangre va a haber, ¿no es cierto?, una conversión periférica. Y acá es bien interesante. Salen las dos hormonas, ¿no? La T3, la T4 y la T3. De lo que nosotros bien conocemos, la forma activa de la hormona tiroidea es la T3, sí, pero lo que sale en síntesis de pronto es la quinta parte, el 20%. Quien sale más es la T4, pero esa T4 internamente es convertida T3 por 2 hasta 3 desyodasas, ¿no es cierto? Tenemos a la desyodasa 1, a la desyodasa 2 y usted mide a la desyodasa 3 en sus respectivos órganos, ¿no? Nada más que hay algo a esta desyodasa que permite transformar el T4 a T3 que puede bloquear, ¿no es cierto? Como son las enfermedades, la desnutrición, el uso de los glucocorticoides, ¿sí? Que ahora a veces lo utilizamos como medicamentos de venta libre, el famoso propranolol, que es un beta bloqueador, la amiodarona, este es un tema bien bonito, el tema de la amiodarona, el propiltiuracilo, que se considera como parte de un tratamiento, ¿sí? En el caso de la enfermedad de Graves, y algunos ácidos grasos, ¿no? Sabemos que en el hipotiroidismo esta enzima está baja, mientras que en el hipertiroidismo, la D1, la de yodasa 1, está activa, ¿ya? En cambio, en el caso contrario, ese es bien bonito y es paradójico, ¿no? Para el caso de la desyodasa 2, ¿no es cierto? En el hipotiroidismo, miren qué interesante, en el hipotiroidismo, que ocurre en el cerebro, en la hipófisis, en la tiroides, en el músculo estriado y en el corazón, en el hipotiroidismo, por eso vemos la consecuencia, ¿no? La activa, mientras que en el hipertiroidismo la disminuye. Entonces, bien contrario, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una activa a una enzima y el otro baja la acción de la enzima. Aunque pareciera que ocurriera casi lo mismo, ¿no? Entonces, sabemos que esta transformación de T4 a T3 es muy importante. Y es una de las consecuencias por las cuales se utiliza exógenamente la T4 como una medida, una alternativa terapéutica. Entonces acá casi vamos en lo mismo, ¿no es cierto? Todos los que pueden inhibir
¿no es cierto?, este proceso, que se utilizan, por ejemplo, en un hipertiroidismo, el yoduro en exceso, los tiorehilenos, el exceso de yoduro exógeno, o bien el yodo radioactivo 131, ¿no?, que es un procedimiento en realidad que se utiliza justo para disminuir la hiperfunción de la glándula tiroidea, ¿no? Entonces, y también fisiológicamente sabemos que el yoduro, no, el yoduro, estamos hablando del yoduro, también fisiológicamente puede estimular en el caso de la tiroides. Entonces, reconocemos a este eje muy bonito, ¿sí? Este eje hipotálamo, hipófisis y la glándula tiroidea, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y la glándula tiroidea, con la tiroglobulina que estimula la secreción de la hormona estimulante, la tiroides, y esta finalmente permite la liberación de la T4 y la T3. Pero sabemos que esta también se autorregula a nivel de la misma hipófisis. Entonces, porque todo tiene que estar en el organismo en equilibrio. De la misma manera diré, estas hormonas tiroideas, la T4 y la T3, tienen esta retroalimentación negativa tanto a nivel del hipotálamo como también a nivel de la hipófisis. Y ahí va lo interesante, chicos, ¿no? Justo ahí veía, ¿no?, cómo regular cuando ustedes están dando tratamiento farmacológico con relación a las hormonas tiroideas, porque lo único que de pronto les van a dar a ustedes son los datos de TSH, ¿sí?, o de T4 libre, es lo que les van a dar. Entonces, ¿qué pasa cuando ella está aumentada, ¿sí?, y de pronto esta está disminuida? ¿O qué pasa cuando, esta está aumentada y también la T4 puede estar también aumentada? ¿Cómo regular, no? ¿Cómo regular? Porque acá también ella increíblemente, aunque esté elevada, aunque teóricamente esté elevada, de pronto esa acción sobre su propia retroalimentación negativa está desregulada, ¿no? Entonces es muy interesante y eso me imagino que en la clínica, ¿no?, dado los síntomas de la persona, pueden comenzar ustedes mismos a regularlo. Entonces ya sabemos, sí, que algunos pueden inhibir, ¿no es cierto?, o producir la poca liberación de la TSH, ¿sí?, como es el caso de los glucocorticoides, de la dopamina, de los retinoides, ¿sí?, de los retinoides también. También la acción alta de la concentración de yodo, ¿sí?, que puede inhibir la liberación de la glándula tiroides y finalmente de la T4 y la T3, y la acción increíblemente de la misma somatostatina, ¿no? Entonces, hablemos ahora sí, de frente a los temas que nos trae, tanto en el hipo como el hipertiroidismo. ¿Qué hacer? En el hipo ustedes de inmediato me dicen, ay, pues doctor, esto es más que obvio. En el hipotiroidismo, el tratamiento farmacológico es justo, ¿no? El tratamiento farmacológico es suplir la función de la hormona tiroidea, que no se está produciendo como debería, ¿no? Entonces, pero la pregunta me encantó mucho, ¿saben qué, chicos? ¿Por qué necesitamos estudiarlo? ¿Por qué? Por eso, porque es uno de los trastornos más frecuentes. Y además, miren, acá hay una tesis, sí, buscaba un trabajo de investigación, donde decía, la prevalencia del hipotiroidismo congénito en el periodo 2002 y 2019 fue de 6.25 en 100.000, 10.000. La frecuencia de este en Lima es 47.4%, mientras que en Loreto es 21.6%, siendo estos dos departamentos con mayor reporte de casos. O sea, no es que no sea frecuente, chicos, es muy frecuente. Por eso la autoobservación y sobre todo
el ojo clínico de ustedes es muy importante, ¿no? Dado la historial de nosotros, nuestra pequeña historia que les damos a ustedes, y lo otro, los exámenes de laboratorio, ¿no? Y con relación al sexo del neonato, en relación de mujeres y de varones, siempre somos nosotros las ganadoras, de 3-1. Y en recién nacidos de 96.9% en comparación con un prematura de 3.1%. O sea, el recién nacido tiene mayor, ya termino, que el mismo prematuro. Entonces, la proporción entre mujeres y varones, no nos olvidemos, es de 1-4. O sea, estamos un poquito en desventaja. ¿Cómo comúnmente lo clasifican? La verdad que esto sí, o sea, esto ustedes mejor lo que yo lo conocen, desde el hipotiroidismo primario, ¿sí? Donde hay afectación primaria de la glándula tiroidea, hay una disminución de la T4 y la T3 y un aumento de la TSH, ¿no? Afecta el 1-3% de la población y hay mayor prevalencia siempre en las mujeres. En el hipotiroidismo secundario hay alteración hipoficiaria que provoca disminución de la secreción de la TSH, acuérdense que estimula la liberación de las hormonas tiroideas, pero ha bajado. Y en el terciario, algunos autores indican de que de pronto no es tan común, ¿no? Pero puede haber una alteración hipotalámica que provoca la disminución y que puede existir de la hormona, de la liberación de la TRH a nivel del hipotálamo, ¿no? A nivel del hipotálamo. ¿Puede existir un hipotiroidismo subclínico? Sí. Cuando hay una situación asintomática, lo común, difícil, en la que la concentración del T4 libre es normal, pero la TSH se encuentra aumentada de los valores normales. Y si yo les mostrara, justo ahora tengo los datos que le sacaron hace poquito, el día de ayer, y que gracias a Dios están dentro de los normales, ¿no? Yo digo, qué bueno. Y en el estado inicial del hipotiroidismo primario se produce una ligera disminución de la secreción de tiroxina. Al disminuir, como ya no existe esa retroalimentación negativa, esto induce el aumento de la TSH. Y esta situación conlleva una mínima disminución de la tiroxina libre, aún dentro de los límites de referencia, pero con aumento progresivo de la TSH por esa no retroalimentación negativa. Y a esto comúnmente se le conoce como hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo es la epidemiología? La prevalencia varía según el lugar, según los factores genéticos, según la relación de hombre y mujer. Y el aumento de incidencia de hipotiroidismo, si me voy a cuidar yo también, aunque no estoy en esa edad, pero promedio todos vamos a llegar a los 60 años, ¿no? Y en la población en general es del 1-3%. Se puede producir, y esto sí fue en el caso de mi amiga, ¿no? Que les contaba al inicio, era ella hipertiroidea, cuando le diagnostican, ya se imaginan, ¿no es cierto? Estaban volando las hormonas tiroideas. Entonces, de inmediato, pues el doctor dijo, ya, ¿sabes qué? Existe o bien un tratamiento quirúrgico, que puede haber un tratamiento postquirúrgico, y lo que comúnmente utilizan es esto, el post-yodo 131, ¿no? Donde me acuerdo bien cuando le administraron a ella, lo bueno es que era ella soltera, entonces no había problema, pero la tuvieron así en su cuarto, ya saben, las excretas la tenían que manejar, ella aislada por un tiempo, ¿no? Porque hablamos de un yodo radioactivo, ¿no? Entonces, también puede ser por una tiroiditis, un proceso inflamatorio, el yodo o el litio, ¿no? El litio sobre todo en pacientes que están tomando el litio, ¿no? Por un problema psiquiátrico, ¿ya? Muchas veces cabe la posibilidad de que sea transitorio, sí. O sea, ahí sería lindo, ¿no? En el caso me hubiera gustado, pero no fue así. En este caso, el tratamiento puede suspenderse, ¿no? Hasta confirmar lo que realmente está bien los niveles de las hormonas tiroideas. Entonces, en el caso de mi amiga, no, la gran duda que ella tenía, porque sí se provocó la hipofunción de la hormona tiroidea, y esto hizo de que hasta la fecha, ya de por vida,
reciba la hormona tiroidea. Eso lo tiene que tomar, ¿no? Entonces, y esa hipofunción es clásica, ¿no? Otro puede ser por una enfermedad autoinmune, ¿sí? También podría ser otra causa, u otras que también están relacionadas a lo que ya hemos visto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico? Y que sí, yo la verdad que no me di cuenta, pero sobre todo en Celia no lo observé. La caída de cabello, sí, o sea, era muy frecuente y la verdad que no lo relacioné. La pérdida de la memoria, si es verdad, le decíamos una cosa y ella nunca se olvidaba de nada, pero ahora sí estaba olvidando. El edema palpebral, la cardiomegalia, derrame pericárdico, síndrome del túnel carpiano, la metrorragia, la debilidad espástica, ¿no? El reflejo aquilio enlentecido, la piel áspera, sí, eso sí me di cuenta, la piel estaba más áspera, es verdad, seca y amarilla, ¿no? Y lo que sí nos dimos cuenta porque compramos una balanza, ella mantenía siempre su peso, ¿no? Y de por sí de contextura, ni digamos delgada, pero a mí me parecía dentro de lo normal. Pero cuando la pesamos, la verdad es que había subido de peso muchísimo, demasiado, ¿no? Y comenzó a hacer hipertensión arterial. Bueno, fue adicional, ¿no? Adicional que ahora está tomando antihipertensivos. Entonces, un cuadro similar es el que acá vemos este jugador, ¿no? Y es común, en realidad es común. Si ustedes van a preguntar, es muy común, ¿no? Entonces, en el subclínico, la TSH está elevada, muchas veces con valores casi normales de la T4 y la T3, ¿no? A nivel central, cuando la TSH está disminuida y los valores T4 y T3 pueden estar bajos. Y cuando es primario, la TSH se encuentra elevada, ¿ya? Increíblemente, y hay una hipofunción. Interesante. Entonces, ¿qué preparados farmacológicos tenemos? ¿Ya? Dentro de los que nosotros sí tenemos, sí. En el Seguro Social siempre hemos tenido la levotiroxina, ¿sí? En un tiempo, hace años atrás, no les digo ahora porque no es ahora, sí contábamos con la liotironina o triiodotironina, sí. La T3 sí teníamos una cantidad, pero ahora después ya no. Hay ahora comercialmente una combinación de T3 y T4 y hablaban de esta tiroides desecada, ¿no? Yo nunca la había escuchado, pero podía ser una alternativa, ¿no? Considerando que el problema es la hipofunción de la hormona tiroidea. Pero a la fecha no se utiliza. Además, uno de los grandes problemas que tendríamos, ¿cuál sería, chicos? Si usamos así indiscriminadamente este tipo de un órganos. No hay compatibilidad. Una, no hay compatibilidad. Otra que de inmediato aparecen los procesos alérgicos, ¿no? Entonces, no se podría dar. Entonces, ahí vienen, ¿saben qué, chicos? Justo revisando, me encantó. Se los voy a compartir ya. Yo generalmente no entro a este tema propiamente, sí. La verdad que de pronto me quedó mucho acá arriba, ¿no? Pero hay mecanismos, cuando hablamos de los mecanismos de acción, hay los mecanismos moleculares, ¿ya? Entonces, nosotros entendemos al darle y van a ver, es bien bonito, yo les voy a pasar, sí, voy a pasarles el mismo video. Al darles, chicos, un similar a la hormona tiroidea, no nada más que es de origen sintético en este caso, lo que estamos haciendo es, al ser similar, simplemente él se va a unir a su receptor y va a provocar lo que naturalmente hace, ¿no? Entonces, el mecanismo molecular se va a dar, claro, porque está supliendo la función, la hipofunción que se ha producido. Entonces, dentro de los mecanismos, me pareció interesante, hay los mecanismos genómicos y hay otros mecanismos, algo está pasando por ahí, no genómicos, ¿no? Dentro de los genómicos es el principal, sí, vamos a verlo ahora, y de los no genómicos me pareció interesante eso a nivel de las membranas plasmáticas por los intercambiadores de sodio e hidrógeno, ¿no? O la bomba de sodio y potasio ATPasa. Y a nivel del citoplasma, ¿no es cierto? A nivel mitocondrial, la producción de calor y consumo de oxígeno,
y a nivel del citoesquelético, la polimerización actínica, ¿no? Que pueden ser los no genómicos, que es del cual vamos a hablar ahora, ¿no? Y este es prácticamente, chicos, el mecanismo de acción de todas las hormonas. Sí, chicos, o sea, es más complejo, el tiempo es más demorado, la presentación del efecto es lento, claro, porque tienen que pasar varios pasitos como para que esto se dé, ¿no? Acuérdense que tengo que atravesar, miren, desde el citoplasma, ¿sí? De afuerita, tengo que llegar hasta el núcleo. Y el núcleo es como entrar a mi casa, a mi cuarto en realidad, ¿no? Y ahí tener mi receptor para finalmente tener el efecto terapéutico final, que justo es la transcripción, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá me encantó mucho, acá hay los receptores, ¿sí? Estos receptores, miren, y acá hay un co-represor, ¿no? Que acá no está ahí, ¿no es cierto? En realidad, cuando está inactivo, a nivel del núcleo está unido hacia estos receptores de la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, cuando ocurre lo siguiente, ¿no es cierto? Acá, como ven, las hormonas tiroideas en la circulación sanguínea, ¿no? Y ahí viajando con su chaperón ahí, ¿no? Entonces, sabemos que esta T4, gracias a la desyodasa, ¿sí? Se va a transformar en T3. Esta T3 va a ingresar, ¿no es cierto?, a nivel del núcleo, porque tiene su receptor en el núcleo mismo, ¿no? Y este va a permitir que ese co-represor salga. Bien interesante, miren, acuérdense que hay algo similar lo que pasa en las proteínas miocontráctiles. Y es justo ese ganchito que impedía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Que impedía que existiera ese desplazamiento, ¿no? Algo podríamos hablar de que existiría eso, ¿no? No una manera de tal igual, pero sí cuando sale este ganchito debido a la unión con el calcio, al final lo que ocurre es el desplazamiento de las miofibrillas contráctiles, la actina y la miosina, pero que en este caso, al unirse a su receptor, como lo ven acá a nivel de la T3, ese co-represor, me hacen cuenta hasta los nombres son bien didácticos para entender, sale, ¿no es cierto?, del propio receptor, y esto permite al final que se active, ¿no? Y se active la transcripción, ¿no es cierto?, producto de la unión con su respectivo receptor. Y ahí justo se activa, o sea, gracias a que permite la unión con este coactivador, ¿no? Y ya en la transcripción, ¿no es cierto?, se formarán las proteínas o lo que sea necesario, ¿no es cierto?, para el caso a nivel celular, ¿ya? Entonces, eso es un poco a nivel molecular. Ustedes me dirán, todos, absolutamente todos los órganos tienen receptores para las hormonas tiroideas. No, no todos. Quien no tienen receptores para las hormonas tiroideas es el vaso y los testículos. Miren qué interesante. O sea, a mí me pareció, ¿no? Porque la hormona se distribuye por todo el organismo. Pero ahí justo yo me doy cuenta y digo, bueno, pero en algunos no van a encontrar esos receptores. Y este mismo, ¿no es cierto? El mismo proceso los tienen las otras hormonas. Las hormonas sexuales es muy similar, muy similar. Entonces, si se dan cuenta es complejo, sí, es complejo definitivamente. Y al ser complejo, la acción final, ¿no es cierto?, es más lenta, ¿no es cierto?, más lenta, porque tiene que haber una transcripción, es llevar esa información para que se produzca lo que sea necesario, sea mantener otros órganos y sistemas, o el crecimiento, o el desarrollo del sistema nervioso central, o a nivel cardiovascular, ¿no es cierto?, o influir en el propio metabolismo, ¿no? Claro. Porque las hormonas tiroideas, a la vez que tienen sus receptores a nivel citoplasmático, también tienen su receptor a nivel nuclear. Y esto activa, ¿no es cierto? Y a la vez puede bloquear la transcripción genética. Así de otros efectos, ¿no? Entonces, al final, la terapia, ¿no es cierto? El tratamiento es una terapia de reemplazo de hormona tiroidea. Ese es de pronto el más importante, ¿no?
Y esta T4, que es la tiroxina, la levotiroxina, nosotros le decimos, constituye el tratamiento de reposición habitual del hipotiroidismo. Pero si tuviéramos la T3, claro, la forma activa, ¿no es cierto? Acuérdense que esta es la forma activa, es mucho más activa que la T4, ¿sí? Si hablamos en proporción es de 80, de 90 a 10, algo así. Entonces, definitivamente la transformación de T4 a T3 es muy importante gracias a la acción de las desyodasas, ¿no? Y este, ¿no es cierto? Este último es de elección para el tratamiento del mixedematoso. Ya después de los años 46, ¿no es cierto? Se aprobó increíblemente que primero, porque comenzaron a salir, chicos, porque esto es de años, de 1600 y tanto, ya se sabía de este problema de la tiroides. Pero, ¿no es cierto? Comenzaron a aparecer productos, pero a raíz de eso, ya la FDA comienza a regular el uso de este tipo de productos. Entonces, ¿qué efectos sobre el metabolismo? Ya, pues, ya lo tenemos, eso ya lo hemos visto un poco, ¿no? De la hormona tiroidea. Hay algo bien interesante. En la noche, ¿saben qué, chicos? En la noche nosotros producimos la TSH. Y en la mañana, liberamos las hormonas tiroideas. Por eso es que la administración de las hormonas tiroideas es en la mañana. Es en la mañana. Ya, es en la mañana. Y relacionado al metabolismo, que es el consumo de oxígeno y la producción de CO2 en reposo absoluto, ¿no es cierto? El CO2 viene del ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs da la energía, cuando se quema la glucosa se almacena en ATP, otra parte se disipa en calor y eso da realmente nuestra temperatura de 37 grados centígrados. Al dar las hormonas tiroideas, definitivamente acelera este ciclo de Krebs. Claro, si acelera este ciclo de Krebs, no se guarda el ATP y la energía se disipa como calor. Por eso el hipotiroideo siente frío, a diferencia del hipertiroideo que siente mucha calor, ¿no? Eso es bien interesante. La hormona tiroidea a nivel de la provoca hiperglicemia, sí, por varios mecanismos. El primero es que aumenta la absorción intestinal de glucosa, que es su fuente de energía. Estimula la glucogenólisis, excelente. La gluconeogénesis también. Claro, definitivamente, otras fuentes. A nivel de las proteínas, promueve el catabolismo, las desdobla en ácidos, ¿no es cierto? Y las forma también en glucosa, es fuente de energía, es nuestra pila, pues chicos, es nuestra pila, es nuestro rayovac. A nivel de los lípidos, reduce notablemente el colesterol, ¿sí? Porque convierte las sales biliares, se convierten en sales biliares en el hígado. Y algunos pensaron, chicos, esto es bien interesante, reduce notablemente el colesterol. Uno dice, ¡ay! Buena alternativa para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Pero no lo es, pues chicos, no lo es. Para eso existen otros hipolipemiantes, como es el caso que ustedes ya han estudiado, que las estatinas, entre ellas la más utilizada por lo pronto, pero hay otras estatinas, ¿no? Es la atorvastatina, ¿no? Entonces, son más específicas, ¿no? En cambio, en este caso, no puedo. Tampoco. A nivel cardiovascular ya se imagina, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, el amor ahí aparece, la fuerza de contracción y el volumen minuto, incrementa el gasto cardíaco, claro. Aumenta la presión arterial sistólica sin modificar la diastólica, ¿no? Y aumenta la presión de pulso. O sea, tiene sus efectos cardiovasculares que en una hiperfunción, ya se imagina que todo esto es a 1000 por hora. A nivel del sistema nervioso central, son importantes para el desarrollo y la maduración del sistema nervioso central. Sí, es muy importante, ¿no? Por eso la sal yodada, chicos, es una buena alternativa, ¿no? Claro que si se han dado cuenta, el yodo es reciclado. O sea, no es simplemente que ya una vez que se formó la 3 T3 y T4, ya pues sale y ya está. No, mucho del yodo también es reciclado, ¿no? Entonces, en el adulto ya tiene un sistema nervioso central, en el hipotiroideo tiene pensamientos y palabras lentas, y eso sí me daba cuenta, ¿no? Pero yo pensé que era parte de la edad, la verdad que sí. Miren, cómo gracias a estas enfermedades y al conocimiento de esto uno se da cuenta y dice, entonces no era tanto así. A nivel digestivo aumenta el apetito, entonces ya se entiende por qué las personitas
recuperan su peso. Aumenta el peristaltismo y muchas veces es cierto. En el caso, miren, interesante, ¿no? En el caso del hipertiroideo, también se provocan las diarreas. Pero ya pierde, ¿no es cierto? Yo digo pierde por otros motivos más bien el peso. Ya en este caso, en el hipotiroideo es ganancias de peso, no tanto por el apetito. A nivel de cómo es su farmacocinética, se absorbe bien por vía oral, no se destruye y gracias a Dios, qué bueno. Ya en sangre se liga sus proteínas, sí, tiene una muy buena unión a la tiroglobulina, claro, se transporta con su chaperón. En ella en un 57%, en la prealbúmina en 32% y en la albúmina en un 11%, o sea, es muy importante el nivel nutricional de la persona, ¿sí? Para tener una buena respuesta farmacológica, ¿no? Por lo tanto, el 99.9% está ligado a proteínas y la fracción libre es la que tiene el efecto terapéutico, chicos. Entonces, con mayor razón, yo en el momento de evaluar, ¿no es cierto?, a una persona que está con problemas de hipotiroidismo, yo debo de evaluar también el nivel nutricional, chicos, ¿no? Si se dan cuenta, es muy importante. ¿Por qué? Justo farmacológicamente, si ustedes quieren verlo farmacológicamente, como es la fracción libre la que tiene el efecto terapéutico, entonces si yo no tengo un buen paciente, ¿no es cierto?, con buena nutrición, definitivamente voy a tener o regulo la dosis, ¿no es cierto?, porque si no regulo la dosis, se van a exacerbar los efectos farmacológicos, las acciones farmacológicas. Entonces, y eso debo de tomarlo en cuenta en el momento de dosificar estas hormonas, ¿no? La T4 tiene ligazón en la globulina, ¿no es cierto?, en la tirosina y la prealbúmina, pero la T3 no sé, bueno, la albúmina. Y su unión es más débil en el caso de la T3 y la T4 sí tiene muy buena unión. Muy bien. La presencia de alimentos, y chicos, tanto los preparados de calcio y los antiácidos, y acuérdense, muchos de los antiácidos que contienen aluminio, mucho cuidado. Esos son tipo de, ¿cómo le llamamos nosotros? Interacciones farmacocinéticas, ¿no? Entonces, con los cuales hay que modificar la frecuencia de la administración, ¿no? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que la T4 se convierte en T3, las hormonas se metabolizan, ¿no es cierto?, a través del sistema citocromo P450, por eso es bueno saber la función hepática de los pacientes que están con hipotiroidismo. Los fármacos que inducen, ¿no es cierto?, las enzimas como la P450, como el citocromo P450, y ahí tenemos a la rifampicina, al fenobarbital, a la fenitoína. Hay varios productos que son inductores enzimáticos, ¿ah? El problema es que ahí van a acelerar el metabolismo de la hormona tiroidea. Ya van a acelerar el metabolismo. Y al acelerar el metabolismo de la hormona tiroidea, lo que podemos ocasionar, ¿sí?, es disminuir la función o el efecto final de la hormona tiroidea administrada exógenamente. Ya sabemos que normalmente fabricamos 70 microgramos de T4 y al día, y de T3, ¿no es cierto?, y 25 microgramos de T3 al día. Entonces, todo eso también se transforma, ¿no? El efecto es por vía oral, aparece de 2 a 4 días, a 3 días. El efecto máximo se consigue a los 14 días. El efecto todavía se mantiene al mes, ¿no es cierto? Y lo que buscamos, sí, en el caso, por ejemplo, de mi amiga, es justo mantener la dosis todos los días, ¿no es cierto?, con el fin de suplir, ¿no es cierto?, lo que se va metabolizando por vía del hígado, ¿no? La dosis van entre 25 a 175 microgramos, comúnmente 100 microgramos lo que se utiliza. Y la que más se usa y la que tenemos en el comercio es la levotiroxina, ¿sí?, la T4. La que tenemos en el comercio es la levotiroxina, el famoso Eutirox, ¿no? El Eutirox. ¿Qué efectos adversos podemos tener? Todos los efectos, imagínense, pues, o sea, si uno analiza, si el efecto
es suplir la función de la hormona tiroidea. Entonces, cuando hay en exceso, todas las acciones que tenía la hormona tiroidea se van a presentar, ¿no? El problema es que iatrogénicamente podemos provocar un hipertiroidismo, ¿sí? Lo cual no queremos. Y es cierto, con la levotiroxina no hay, propiamente no hay reacciones de hipersensibilidad, que de pronto son las más raras, ¿no? Y dentro de las indicaciones ya sabemos, ¿no? La única indicación en realidad es el tratamiento permanente del hipotiroidismo, ¿sí? Tratamiento permanente, o sea, para toda la vida. Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Sí? Una agüita. Sí, doctora. Gracias, chicos. Ahora vamos a ir al siguiente, ¿ya? Ya hablamos del hipo. Del hipo de pronto está medio sencillo, fácil de entender. Farmacológicamente suele suplir la función de la hormona tiroidea. Pero en el hiper ya no. En el hiper no. Porque hay exceso de producción de hormona tiroidea. Por eso se produce el hipertiroidismo. Muchas veces al hipertiroidismo lo conocen como tirotoxicosis, ¿ya? Sí, lo conocen más como tirotoxicosis. Pero al final es el hipertiroidismo. Van a ver de los diferentes tipos, y hay varios. ¿Ya? Yo quería seguir navegando, pero en realidad no es una clase de esas, pero voy aprendiendo. La verdad, ustedes saben que me gusta mucho la medicina, así que, bueno, quería aprender. Me va a pasar todo, chicos, de donde yo he ido sacando información. Me gusta mucho. A los que son visuales, les va a encantar. A los que de pronto son kinestésicos, aquellos que nos gusta escribir, también. A los que de pronto son más auditivos, también porque van a escucharlo como una historia, ¿ya? Entonces, si hablamos de la tirotoxicosis, ¿sí? Muchas veces la subdividen en dos, ¿ya? Cuando hay propiamente el hipertiroidismo, como es la síntesis exagerada de la hormona tiroidea o la liberación exagerada de las hormonas tiroideas, ¿sí? Es una de las causas por hipertiroidismo, que produce el hipertiroidismo, ¿no? ¿Y esto cómo le diagnostican? Por aumento en la captación de yodo radioactivo o bien por gammagrafía tiroidea, ¿ya? Pero hay otra tirotoxicosis, pero esa tirotoxicosis sin hiperfunción tiroidea. ¿Cómo? No puede ser posible. Pues sí. También cómo se diferencia y cómo se diagnostica. Por la disminución de la captación del yodo radioactivo, ¿no? Y hay un síndrome clínico, ¿no es cierto?, en las cuales, gracias a los síntomas y a los signos que tiene el paciente, ustedes propiamente lo diagnostican, ¿no? Espérenme, chicos, cuando esto pasa es porque se está bajando la batería, ya. Entonces, hay un hipermetabolismo producido por las hormonas tiroideas. No se olviden, la tirotoxicosis es justo siendo agudos. Ustedes van a ser clínicos, ¿no es cierto? Los síntomas y los signos son los que muchas veces van a definir y los análisis van a simplemente ratificar lo que ustedes ya estaban viendo. Ese es el ojo clínico, ¿no? Y es lo que de pronto, algo pasó cuando ocurrió con mi amiga, ¿no? Algo pasó por el que tener que rápidamente atender a 20 personas, no sé, tantos. Pero acuérdense, chicos, ¿sí? Cuando les llega un pacientito, tómense su tiempo. De verdad, escúchenlo. Y solo a veces con escucharlos, de verdad se sienten más que aliviados, ¿ah? Entonces siempre acordémonos de este eje tan bonito, hipotálamo, hipófisis y glándula tiroidea, ¿no? Desde la hormona tirotrofina a la hormona estimulante de las hormonas tiroideas y de la glándula y de su feedback negativo. Eso no se olvide. O sea, todo existe en un equilibrio. Orgánicamente contamos con el equilibrio. Hay una retroalimentación y el organismo no se siente mal cuando le están diciendo de que hoy ya no produzcas más. Ya tenemos lo suficiente. Entonces, me gustó esta partecita, sí, ¿no? Porque aquí hablan de las famosas células foliculares, ¿no? Yo me quería imaginar, ¿no? ¿Cómo eran nuestras células foliculares? Qué bonitas, ¿no?
estas células foliculares, ¿no? Y el famoso coloide. Qué interesante, chicos, miren, aunque son las unidades funcionales, ¿no? Pero yo digo, ¿y por qué no dentro? ¿No? Y de pronto ustedes sí anatómicamente, fisiológicamente, ustedes me podrían explicar, pero ¿por qué no sé si se ocurriría toda esa síntesis acá dentro de la célula, ¿no? Pero para eso la unión del yodo, ¿sí? Del yodo más la tirosina, ¿sí? Bueno, que está en la tiroglobulina, ocurre en el coloide. Interesante, ¿no? Y del coloide sale y regresa a las células foliculares para después ser, y estas zonas, bueno, son altamente irrigadas, ¿no? Altamente irrigadas. Entonces, bien interesante ese paso, ¿no? Esa unión no ocurre dentro de la célula, sino, o sea, de la célula folicular, sino en el coloide, ¿no? Bueno, en la estructura coloidal. Muy bien, entonces, ya conocemos un poquito de esto, ¿no? La unión a las globulinas, a la tirosina, un 75%, la transterrina, la albúmina fijadora, ¿no es cierto? Cómo van a circular en el organismo, ¿no? ¿Que es muy importante? Sí, sí, chicos, es muy importante, ¿no? No es que sea un tema así nomás. También cuánto existe libre y cuánto existe, ¿no es cierto?, total libre en una hormona o en la otra, ¿no? Porque son las dos tan importantes. El diagnóstico, chicos, evidente. No, los ojos. Yo no me acuerdo, pero la verdad sí, creo que debió tomar una foto a mi amiga. Si estaría con los ojitos tal igual. Lo que sí, chicos, a mí me sorprendió era que usaba su chalina. Porque la verdad que estaba así tal igual. Nada más que ella pensaba que eran las amígdalas que estaban inflamadas. Yo la verdad, chicos, sufrí de paperas, ya en el hospital me contagié ahí, en los meses, por si acaso, cuidado, en los meses más o menos para mí, ¿no? Desde mi entender, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, comienzan a aparecer las virales, les cuento. Entré dentro de ellas, bueno, en otras enfermedades, parece de estación, no sé, a mí me dio justo papera. Y también, ¿no? Yo dije, uy, seguro estoy con esa enfermedad o no, me acuerdo la doctora en emergencia, y al final, bueno, por diagnóstico ya todo, bueno, ya clínica tan linda, me dice, no, tú tienes papel, así que vayas a la casa, y tal igual como está ocurriendo con los pacientes con COVID me tuvieron, o sea, era como si tuviera la lepra, tal igual en mi cuarto, me lo pasaba mi bandejita por abajo, ¿no? Por el cuidado a mis hermanos que no habían sido contagiados con ella, ¿no? No habían sufrido esta enfermedad y ya eran adultos y sus consecuencias en el adulto, así que ni modo, me tocó a mí ser aquella que estaba aislada, ¿no? Pero más o menos el diagnóstico era sí, los ojos salientes, el subtalmo y el bocio, ¿no? El crecimiento de la glándula tiroidea. Tal igual. Hay una aproximación siempre racional con un diagnóstico súper claro, que en el caso yo tengo de mi otra amiga, que bueno, ya está en el cielo, pero por otro motivo, eso sí, fue una complicación mayor, pero también sufrió de hipertiroidismo, ¿no? También, sí, también chicos. Entonces ya les hablé de la tirotoxicosis, tanto hipertiroidea como no hipertiroidea. Acá hay exceso, ¿no?, de producción de la hormona, y acá hay exceso de la liberación de la hormona tiroidea. Acá aparece la enfermedad de Graves, ¿no es cierto?, que es en el 60%. En mi amiga no sé en realidad cuál fue el origen, no les podría decir si fue un nódulo, le hicieron todos los exámenes, ¿no? Lo único sabían de que había habido una hiperfunción, ¿no es cierto?, y que con el yodo radiactivo después se reguló, y de esa época a la de ahora ya tiene, ¿cuántos añitos tendrá? Unos 47 años, de 26, ya irá unos 20 años más o menos de la enfermedad, ¿no? De todas maneras, siempre se está controlando. La etiología de la enfermedad de Graves como una tiroiditis, en el bocio multinodular en los ancianos, ¿no es cierto?, como un adenoma, ¿no? Probablemente sería un proceso inflamatorio que ocasionó la hiperfunción de la hormona tiroidea, no lo sé. O sea, la verdad, esa parte me falta. Voy a preguntar, ¿ya? Entonces, y en la enfermedad de Graves, justo se caracteriza por ese bocio tóxico difuso, por el bocio exoptálmico, así, ¿no?
Es una enfermedad muchas veces autoinmune, más en las mujeres de 20 a 40 años, no lo sé, buena pregunta. Voy a ver ya. La inmunoglobulina es estimulante de tiroides dirigidas contra el receptor del TSH, ¿no? Entonces, y eso hace que no se provoque la autorregulación, ¿no? Al no haber la autorregulación, se sigue estimulando, ya se imagina, ¿no? Puede existir una historia familiar, más o menos en un 50%, y existe una relación en la comorbilidad con otras enfermedades autoinmunes. Sí, probablemente, ¿no? Ya saben, el crecimiento de los ojos, así tal igual, más el crecimiento de la glándula tiroidea, ya pues diagnóstico de Graves, ¿no? Muy bien. Con hiperfunción tiroidea tenemos el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, ¿sí? Este bocio multinodular, como veían ahí una personita mayor, se encuentra más prevalente en los ancianos y también se puede provocar por aumento de las áreas deficientes de yodo y muchas veces ocasionado por las mutaciones en el gen del receptor del TSH. Claro, pues esa retroalimentación negativa no se daba. Estos receptores pueden ser autónomos, ¿no es cierto?, que pueden activarse o no con la TSH, ¿no es cierto?, más las tiroglobulinas y el yoduro, y más la T4 y la T3. O sea, bueno, definitivamente todo un proceso en cadena, ¿no? Esto es en cadena. Es una consecuencia de justo de esa desregulación de esos receptores del TSH. Y ya con hiperfunción, ¿no es cierto? Ahí tenemos el fenómeno de Joe-Basedon, ¿no es cierto? Hay una sobrecarga de yodo, que puede haber una deficiencia en yodo, gran dosis, ¿no? Tal igual, puede haber una exploración con contraste yodado, o también con la famosa amiodarona, ¿ya? Con la famosa amiodarona. En el hipertiroidismo también puede existir una secreción inadecuada de la TSH, puede ser una de las formas, sea por adenoma o por la resistencia hipofisiaria a la TSH, o por una hiperemesis gabrítica, o sea, en las pacientes embarazadas, ¿sí? La gonadotrofina, también estimula el receptor, ¿no es cierto?, del TSH, y también a nivel de receptor de la LH. No tiene una función a nivel de receptor de la TSH como también de la LH, ocasionando la hiperemesis gravídica. Y finalmente, sin hiperfunción tiroidea, ¿sí?, puede haber un aumento de las hormonas tiroideas circulantes, una disminución de la captación de yodo 131, sí puede existir, ¿no? Con eso no aumenta la síntesis de la hormona tiroidea. Las causas pueden ser por ingesta externa de las hormonas tiroideas, como es el caso de lo que hemos visto anteriormente, una sobredosis de la levotiroxina o una tirotoxicosis fáctica, tal igual, ¿no es cierto?, cuyo origen está por determinarse. Esto provoca la inflamación, ¿no es cierto?, y una liberación excesiva de T3 y T4, allí en cantidades industriales, ¿no? Tal igual, ocasionando ese hipertiroidismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hablar del hipertiroidismo es así de complejo, chicos, así de complejo, para que lo vean. Sí, imagínense cómo será un diagnóstico diferencial, ¿no? Considerando que puede haber muchas o N causas por las cuales se está produciendo el hipertiroidismo, ¿no? Claro, múltiples causas. Muy bien, pero entonces, ¿cuáles son los síntomas de un paciente con hipertiroidismo? Primero, increíblemente a mí me sorprendía la alopecia, qué interesante. Lo otro es el exoftalmo, ¿sí? La intolerancia al calor, que sí lo tenía mi amiga. El bocio también, claro. Nerviosismo y agitación, sí, increíblemente arriba, ¿no es cierto? Y eso me contaba muy bien su pareja, ¿no?
La hipertensión sistólica no se elevaba, el temblor también, metrorragias también se ocasionaba. Los reflejos están exaltados, claro, pues es como que colocaría más de la Rayovac súper activada al conejito, ya se imaginan cómo estaría el conejito, ¿no? Sufría de taquicardias, ¿no? Sí, ay, sí, me daba pena, el corazón se le salía. Pueden producirse las arritmias supraventriculares ocasionadas por eso. La piel estaba caliente y húmeda, claro, ¿qué frío tendría? Ningún frío. Sí tenía diarreas, todos los síntomas los tenía, chicos, toditos. Tenía debilidad y miopatía, sí, gracioso. La osteoporosis, bueno, no le conseguimos. Y sí, ella era gordita, ¿no? Era gordita. Ahora, bueno, ha recuperado ya su peso, ¿no? Pero sí, o sea, había cierta disminución de peso. Le dijo, ¡ay, qué bien que se te ve!, ¿no? Pero ni era tanto, ¿no? ¿Y todo producto de qué? De la aceleración del metabolismo, ¿ya? Al acelerar, por la aceleración del metabolismo. Puede ocurrir esto, ¿ya? Ese sí, porque hay el tratamiento era para la crisis tiroidea. Sí, sí hay el tratamiento. Le llaman la tormenta tiroidea. Sí, ese sí una emergencia, es un tratamiento urgente. Es grave, 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 chicos. Yo no me acuerdo si en el Hospital Nacional alguna vez llegó alguien así, no estoy segura ya, chicos, pero este es grave, es una emergencia, ¿no? Puede ser ocasionado por la misma enfermedad de Graves, por el bóceo tóxico multinodular, una infección, un traumatismo, cirugía, eso ocasiona una crisis tiroidea, ¿no es cierto? Y con todos los síntomas completamente exagerados. ¿Sí? Imagínense que les llegue un paciente así, ¿no? Así como vemos en las películas, ¿no? De Doctor House, del otro doctor, buen doctor, ¿no es cierto? Entonces que llegue con fiebre altísima, con psicosis, confusión, agitación, náuseas, vómitos, diarrea, arritmias. O sea, ustedes sospechan de cualquier cosa. Bueno, pero si le adicionan alguna observación clínica, ¿no es cierto?, del paciente, ahí harían un diagnóstico diferencial. Porque bajo estos síntomas, chicos, cualquiera lo tendría, ¿no? Pero ahí viene la importancia de ustedes y el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Ya saben esto, chicos. Es otra pregunta de examen. ¿Cómo se manifiesta? Con las manifestaciones clínicas, principalmente. ¿Sí? Ya la determinación de las hormonas, bueno, eso sí es importante, ¿no? ¿Quién se está elevando? Claro, necesitamos saberlo. Claro, ¿qué está ocurriendo, no? Necesitamos saberlo. Necesitamos dosar la T4 libre y la TSH, sí. Y si podemos la T3, claro, obvio. Determinar los niveles de la TSI, ¿no? Como el transportador tan importante, porque también existen anticuerpos contra él. Una ecografía tiroidea, por ejemplo, le van a hacer una ecografía tiroidea ahora, una gammagrafía tiroidea, dosar la tiroglobulina séricas, de pronto están bajas, ¿sí? Y lo que necesitamos realmente solo es regular las hormonas tiroideas, ya que uno de los efectos adversos podría ser ese. Y ver este perfil, ¿no es cierto? Si está subido, si está bajado la TSH, qué hacer en este caso y cómo tratarlo, ya que eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se trata? Ahora sí vamos a la farmacología y con esto llevamos, no se preocupen, cerrado. ¿Hay un tratamiento general? Claro, pues chicos, está con confusión, con psicosis, imagínense, se le está saliendo el corazón, ya, por darle algún medicamento, o le dan o no le dan el medicamento, le tienen que dar algo, ¿no? Y otro es el tratamiento específico, ¿ya? Entonces, dentro del tratamiento farmacológico están los betabloqueantes y entre uno de ellos que se utiliza mucho son el propranolol en especial, aunque sí inespecífico. Entonces me dice, pero doctora, ¿es un beta inespecífico? Sí, pero sí se utiliza. Las tionamidas, ¿no es cierto? Como es el metimazol, carbimazol y propiltiuracilo, ¿sí? Son medicamentos que se utilizan para el tratamiento farmacológico del hipertiroidismo, el yoduro de potasio más las tionamidas, ¿sí? Sí, se pueden, ahí van a ver que vamos a hablar del Lugol, no sé, famoso el Lugol. Yo me preguntaba, ¿para qué lo estaban utilizando? ¿No? Yo siempre pregunto. Luego también en algunas situaciones, chicos, en algunas,
porque tiene un efecto, pues ya hemos visto, de los glucocorticoides, sí se utiliza, pero en determinadas etapas, ¿ya, chicos? O sea, los glucocorticoides son de mucho cuidado. Y lo otro que sí se utiliza es el yodo radioactivo, ¿sí? El yodo radioactivo 131. Y lo otro que también puede ser una alternativa al tratamiento farmacológico es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como una tiroidectomía total o subtotal. Depende, ¿no? Depende. Ahí ustedes, quien elige endocrinología, pues ya sabrá lo que corresponde, ¿no? Y más cirugía adicional, ya bueno. Muy bien, entonces hablamos de los beta bloqueantes, en especial, porque queremos aliviar la taquicardia, se les salía el corazón, chicos, de verdad. El temblor, la diaforesis, ¿no es cierto? Aquí es la midiendo, ¿no? Y a nivel de los antitiroideos, no son de rutina, pero sí indicados, sí, dependiendo del tipo, ¿no? Tenemos el metimazol, ya hemos visto ahí, y el propiltiuracilo. Siempre tener mucho cuidado en el caso de una urgencia, ¿no? Con fiebre, aptos, dolor faríngeo, etc. Entonces, vamos a comenzar con uno de ellos y van a ver que es sencillo, ¿sí? Porque ya hemos visto, si ya sabemos cuál es la síntesis de las hormonas tiroideas y sabemos que hay algunos puntos que pueden ser bloqueados farmacológicamente, entonces ya pues entrémosle a esos, ¿no? A esos medicamentos, ¿no? Entonces tenemos a las tiourias y a los o llamados tioureleinos, como el carbimazol, el metimazol y el propiltiuracilo. Y tenemos al yodo-yoduro, ¿sí? Claro, ahora vamos a ver la proporción, qué cantidad, ¿no es cierto? Y que es una formulación magistral. Entonces, primero, las tiourias. Las tiourias son de origen sintético, ¿sí? ¿Cuál es el principal mecanismo? Ya sabemos, ustedes me van a decir, bloquean la síntesis de las hormonas tiroideas. Bloquean la síntesis de las hormonas tiroideas. Sí, bloquean la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Cómo lo hacen? Inhiben a la peroxidasa, tan importante, ¿no? Una enzima, si vemos en la cadena de producción de las hormonas tiroideas, importantísima. Si el yoduro no pasa a yodo, ya, pues, no hay cómo, chicos. No hay inhibición, clarito, a nivel del hipotálamo y la hipófisis, sigue igual, por lo que va a ocasionar la sobreproducción del bocio, si como consecuencia, claro, hay bocio, sí, ni modo. La TSH estimula la tiroides, ¿no es cierto? En crecimiento, vascularización, creciendo el bocio, sí, pues una consecuencia, es una cadena, chicos. ¿Qué podemos hacer, no? Porque lo único que estamos inhibiendo es simplemente la producción de la hormona tiroidea, pero no antes, no un proceso antes. Entonces ya se ve cuál es, y de verdad ahora que la veo, sí, o sea, tiene un poco de bocio. Por eso a las drogas también antitiroides se les llama agentes bociógenos. Claro, pues, ni modo, ¿no? Como parte del tratamiento. Ya acá vemos un poquito sus estructuras químicas muy interesantes, ¿no? De las tiourias, ¿ya? Muy interesante. Ya sabemos que inhiben a las peroxidasas, esto actúan en la etapa 2, donde el yoduro se convierte a yodo libre, ¿no es cierto? Y se da la yodización de la tirosina, y en la tercera etapa también donde se forma la T3 y la T4. O sea, la segunda y la tercera etapa es muy importante la presencia de esta. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas? La reducción del crecimiento y del desarrollo de los tejidos, sí tiene sus consecuencias. Disminución del metabolismo, ¿no? Y el consumo de oxígeno. La disminución de la frecuencia cardíaca y la reducción del yoduro ligado a proteínas. Bueno, también como otra consecuencia. Tenemos su nombre comercial, es el tapazol. Lo tenemos también como metimazol, ¿sí? De 5 miligramos. Lo bueno es que de verdad no es que lo bueno, es bueno que estos no se concentran a nivel de la hormona tiroidea. O sea, es muy, muy bueno, ¿no? Lo único malo es que el efecto final de estos productos es lento,
Entonces no tenemos un efecto rápido como quisiéramos, tal igual, y que el paciente que ustedes están tratando se sienta súper bien y ya listo, ¿no? No, no. ¿Cómo es su farmacocinética? Se administra por vía oral, se metaboliza por el hígado un 60-40%, se excreta muchas veces sin modificaciones en la orina, ¿sí? El 60% se metaboliza y el 40% se elimina tal igual. Su acción es corta, se tiene que administrar cada 8 horas, ¿no es cierto? 3 veces al día. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Bueno, el bocio, puede ocasionarse el hipotiroidismo, pueden haber reacciones de hipersensibilidad como dermatitis alérgica, hepatitis colestática, la agranulocitosis. Esa de pronto es el paso limitante en el uso del propiltiuracilo, no tanto del metimazol, ¿ya? Que de pronto puede ser un efecto adverso por hipersensibilidad. Y las indicaciones es el hipertiroidismo y la tormenta tiroidea. Muy bien. Otro que utilizamos es el yodo, que se encuentra en dos maneras, como yoduro de potasio o solución de Lugol. Esa la preparamos nosotros, chicos, los farmacéuticos. Tiene el 5% de yodo elemental, si nosotros lo tenemos ahí, el 10% de yoduro de potasio y el 85% para completar todo de agua. No es la solución de Lugol, sí, la solución de Lugol. Muy famosa esta solución a nivel hospitalario. Si se administra un hipertiroideo, ¿no es cierto? Se administra como un tratamiento preoperatorio para la resección, ¿no es cierto?, de la glándula total de la glándula tiroidea. Yo también no creo que me preguntan, decía, ¿y a dónde está yendo? Ah, ya, a tal lugar. ¿Y por qué motivo? Por este. Para aprender, ¿no? Se administra yodo, tiene dos efectos, ¿no? Frena la TSH, es lo bueno, ¿sí? Y se reduce y endurece la tiroides, que eso es bueno, sobre todo a nivel quirúrgico, con 2 semanas de yodo y obviamente lo reduce al máximo y eso brinda condiciones apropiadas para el tratamiento quirúrgico, ¿no? La resección, ¿no? Impide que se libere la hormona tiroidea cuando se opera la tiroides y bueno, cuando se opera la tiroides se liberan, bueno, las hormonas tiroideas. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no se opera por X motivo y sigue tomando el yodo? A la tercera y cuarta semana reaparece todo el cuadro hipertiroideo, claro, ¿no? Y la glándula crece otra vez. Y esto se le llama, ¿sí?, el escape tiroideo. Claro, pues hay que avisarle, hay que decirle al paciente lo que está haciendo, para que tenga cuidado. Porque a veces los pacientes pensamos que si sigo tomando va a seguir ya empequeñeciéndose, entonces, pero no, va a haber el efecto prácticamente de rebote. A esto se le llama el escape tiroideo. Y eso debido a que se frena la proteasa, ¿se acuerdan la proteasa tan importante, ya no liberándose, ¿sí? Ya no liberándose las hormonas tiroideas, y con esto, ¿no es cierto?, también se puede controlar la tormenta tiroidea. Sí, que es muy... La tormenta tiroidea, ¿sí?, es una enfermedad, una patología de emergencia, ¿no? De emergencia. Su farmacocinética se absorbe bien en el sistema digestivo, se distribuye bien en sangre, se capta notablemente en la tiroides. El yodo sale de la orina un 50-70% y sale en las primeras 24 hasta las 48 horas. Los efectos adversos, ya saben, el acné, estoy corriendo un poquito, se inflaman las mucosas, hay crecimiento de la glándula salival, hay depresión mental. Las indicaciones, tratamiento preoperatorio, acuérdense, preoperatorio, quirúrgico, en la tormenta tiroidea, y las contraindicaciones, las más clásicas, pues tienen que ser las alergias. Claro. Tenemos al yodo radioactivo, ¿sí?, muy utilizado en estos procesos de hipertiroidismo, en estas enfermedades por hipertiroidismo. Se usa como tratamiento definitivo, sí, yo he visto. No, no se da en personas jóvenes por esa probabilidad. En el caso de mi amiga sí lo dieron. Sí fue así. Imagino riesgo-beneficio. Otros fármacos que ya hemos visto, se utiliza el propanolol, la guanetirina, que bloquea el sistema noradrenérgico para aliviar el exoptalmo, ¿no es cierto?, producido por el
tiroidismo y sobre todo en la enfermedad de Graves también se pueden utilizar los glucocorticoides. ¿Como quién? La prednisolona. No queremos ver a personitas así de antemano, chicos, no es cierto. Por eso tenemos que tener cuidado y sobre todo las personas, ustedes educarnos a nosotros para poder dar una mejor respuesta, ¿sí? Y eso prácticamente sería, chicos, ¿no? Si se dan cuenta, uno ya analiza y dice, perfecto, entonces acá, ¿no? Esos medicamentos tienen una misión, ¿no es cierto? Si conocemos, y eso como parte final, chicos, en la síntesis, ¿sí? de la hormona tiroidea, nosotros podemos entender, por eso es importante la fisiología, la fisiopatología y finalmente la farmacología, que es una consecuencia de esto que está ocurriendo antes. Entonces yo necesito, si no produce, tengo que suplirla y cumplir la misión que hacía las hormonas tiroideas cuando se liberaban o se secretaban normalmente. Pero si se secretan en exceso, ya sé, conozco la síntesis y conozco los lugares en los que de pronto yo puedo inhibir su síntesis o su producción. Entonces, y esa es parte de la farmacología. Ahora, cada producto farmacéutico, y eso no se olviden, chicos, cada producto farmacéutico va a tener sus propias reacciones adversas. O sea, por eso existe la notificación, la farmacovigilancia, ¿no es cierto? La idiosincrasia, los factores que van a hacer que definan la respuesta terapéutica. Entonces, por eso, esos controles, esos seguimientos, ese acompañamiento que ustedes les dan a todos los pacientes es muy importante, ¿ya, chicos? Entonces, eso es lo que quería un poquito yo personalmente hablar sobre la tiroides. Sé que me pasa un poquito de tiempo, espero van a disculpar. Sé que ya tenemos prácticas. Lo único, decirles qué es eso, o sea, solo ese aprendizaje de la fisio, solo concretizando lo que cambió patológicamente y que ocasiona esa enfermedad, para que después ustedes, ¿no es cierto?, con sus herramientas terapéuticas lo traten y después le hagan el seguimiento correspondiente. No lo abandonen, ¿no? Por mucho de que sí, o sea, la persona puede ser adherente o no adherente al tratamiento. Y si no es adherente, van a venir las complicaciones posteriores. Y de pronto va a requerir más y a las finales ni siquiera agudizamos en ese diagnóstico el saber el origen del por qué está sufriendo de esta enfermedad. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es en el tema de la tiroides. Ya la próxima semana lo hacen con el doctor